Ya verán, continuamos con el ejercicio que habíamos quedado, ¿no? Bueno, hoy día ya terminamos esta partecita y en base a esto les mando su trabajo hoy en la tarde, ¿no? Y también vamos a ver hoy día medidas de posición hasta donde avancemos, ¿no? Ya verán, habíamos determinado ya el rango y decíamos que el rango nos había dado 4, era no. Y estarán con su cuadernito de ahí para ya poder continuar. Y verán, ahí habíamos puesto, si recuerdan, las estaturas, ¿no? Que era lo que nos daba nuestros datos, ¿no? ¿Sí me están escuchando, jóvenes? ¿Me escuchan? Sí, Jorge. Ya. Ya vamos, verán, el primer intervalo era el dato menor era 148, ¿no? Sí. ¿Sí cogieron ya sus apuntes? Sí, Licen. Ya. Verán, y decíamos ahí que la amplitud, como se tenía que redondear, nos había dado 4, ¿no es cierto? Y decíamos, verán, los intervalos vamos formando nosotros, incluido el dato menor que era 148, incluido el 148, le sumamos nuestra amplitud que era 4. Entonces decíamos, recuerden, 148 y contando de 148 sumamos la amplitud. Entonces sería 148, ahí va una, ¿no es cierto? 149, 150 y 151. Hasta ahí va nuestro primer intervalo. Ya. Vamos al siguiente. Recuerden que en los pasos de nuestro proceso decía que como acaba en 151, el siguiente intervalo, ¿con qué comenzará? 152. Eso. Y de ahí verán, no olvidarse, incluido el 152, incluido, ¿no? Sumamos nuestra amplitud que es 4. ¿Cuánto sería? 155. Estamos pequeños tomando lista. Posición para leer. Empezamos pequeños tomando lista. Ya, 100. Adivina cuál es aquí. Micrófono, por favor. Eva Armijo. Daniela Roja.
Y el siguiente intervalo, ¿desde cuánto irá? $156. Ya. Siempre, ¿no es cierto? Con el que termina, siempre le suman uno porque nos dio números enteros, ¿no? 156. Incluido el 156, sumamos nuestra amplitud. ¿Qué tengo después? ¿Sería hasta dónde? 159. Ya, correcto, 159. Irán poniendo atención y van haciendo cualquier pregunta, verán que en base a esto es su deber ahora, ¿no? Ya, siguiente. Me van dictando. 163. Ya, correcto, de 160 a 163. Siguiente. 164 a 167. Ya. Verán, no se olviden que siempre tienen que constar todos los datos, ¿no? Ya verán, ahí la sugerencia nos decía que utilicemos nosotros 6 intervalos, pero observan que ahí ya cuántos intervalos tenemos. Observen cuántos intervalos están ya hasta ahí. 6. 6. ¿Cierto? Pero aquí vean, como es solamente sugerencia y en uno de los pasos, en el último decía que tienen que estar todos los datos. ¿Será necesario poner otro o no? ¿Y por qué? Sí, Eso sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? para que complete a la estatura de 174, que es la mayor. Correcto, entonces ponemos al otro, ¿no es cierto? Porque todos los datos deben estar incluidos en los intervalos, ¿no es cierto? Entonces el otro vendría 172 hasta 175 centímetros. Bueno, y ustedes van completando, ¿no? Porque aquí no, estoy trabajando en mi celular y no, ya no me avanza eso, estoy haciendo esos garabatos que quizás entiendan. Ya, entonces verán, ahora sí, recuerden que yo decía que en esto de la tabla de distribución de frecuencias con datos agrupados, ya nosotros desechábamos las marcas, ¿no? Y directo íbamos a poner nuestra frecuencia. Y ahí ahora sí ustedes en su tablita que copiaron, verán que es incluido al 148, ¿no? Vean el número de veces que se repiten, ¿sí? O los datos que hay. 148, 149, 150 y 151.
Ahí ustedes en su cuadrito vayan tachando con un esferito de color, a que vayan viendo ya cuáles elementos se escogen. Y me van dictando. La frecuencia, no se olviden el número de datos. Entonces, ¿cuántos habrá? Desde 148 hasta 151. 5. Eso, correcto. Y ponemos 5. Siguiente intervalo, de 152 a 155. Ahí en su cuadrito irán tachando, ¿no? En los datos. Once. Ya, correcto. Ya, 11. Ya vamos ahora de 156 a 159. También acá ya voy contando. 6. Sí, eso, 6. Ya de 160 a 163. 8. ¿Cuántos hay? 8. Sí, no, yo también conté acá. 8 ya. De 164 a 167. 0. Eso no hay ninguno. De 168 a 171. 3. 2, 3, sí, 3. Y de 172 a 175, Igual 3. igual 3, ¿no es cierto? Ya. Y ustedes van completando ahí, ¿no? Porque aquí ya no me avanza más. A mí, ¿cuál era la última fila, el último elemento? ¿La frecuencia qué? Total. Y entonces ahí ponen ustedes, ¿no? Frecuencia total. Y decíamos que la frecuencia total era la suma de todas las frecuencias. Si nosotros hemos hecho bien, nos debe dar ¿cuánto la frecuencia total? 36. Eso, el número de datos que nosotros recibimos en nuestra información. Y si nos da, ¿no es cierto? Nos da justo 36. Bueno, ustedes ahí le ponen, ¿no? Vean, y de esta manera nosotros hemos elaborado nuestra tabla de frecuencias con datos agrupados. ¿Preguntas?
Si estamos de acuerdo hasta ahí. Sí, listo. ¿Sí? Ya. Sí, Elicen. Ya, ahora sí vamos. ¿Qué nos decía el literal B? Ustedes tenían ahí anotado, ¿no es cierto? El enunciado. ¿Qué nos decía el literal B? A ver, les escucho. ¿Qué nos decía el literal B? ¿Cuántos estudiantes miden menos de 56 centímetros. ¿Cuántos estudiantes miden menos de? 156. Ya, menos de 156. Ya, ¿cuántos serían? 16. Correcto, ¿no es cierto? Vean, yo les voy a poner acá. Y ya vamos analizando, ¿no? Entonces, menos de 156 centímetros. Entrarían aquí estos dos, ¿no es cierto? Entonces, en total, mi respuesta sería, miden menos de 156 centímetros, 16 estudiantes. Miden menos de 156 centímetros, 16 estudiantes. Y al literal C, ¿qué nos decían? ¿Cuál es el intervalo con mayor número de estudiantes? Y asimismo, entonces observemos, dice, ¿cuál es el intervalo con mayor número de estudiantes? 152 a 155. Eso, ¿no es cierto? Dice, el que tiene mayor frecuencia es 11, ¿sí o no? Por lo tanto, mi respuesta sería de 152 a 155, de 152 a 155 centímetros es el intervalo que tiene mayor número de estudiantes. Literal D creo que nos toca, ¿no? ¿Qué decía el otro literal? ¿Qué porcentaje de estudiantes miden entre 1,60 y 1,71? Ya, entonces verán, vamos analizando, dice entre 1,60 y 1,71. Verán, me dice el porcentaje, ¿no? Sería desde 1,60, me dice. Que estaría aquí hasta 1,71. 11. Ya, eso, verán. ¿Y de ahí qué se hace para el porcentaje? Ustedes suman, ¿no? En este caso, 8 más 3, 11, y eso dividen para 100. Se suma y se divide para 100. Y ponemos ahí la respuesta, ¿no? El porcentaje de estudiantes que miden de 1,60 a 1,71 centímetros es
0,11%. Ese es el porcentaje, ¿no? Mauri, ¿mande? Ahorita lo estoy viendo, le estaba ayudando a la gente a hacer una compra, ¿no? Ya te, ahorita justo le estaba abriendo. Pues parece. Bien. Bien. Ya, preguntas, jóvenes. Ya listo, Mauri. Me dijo a las 5 de la tarde. Listo. No. Sí. Sí. Si podemos continuar. Listo, Mauri. No me... Sí, Licen. Ya. Entonces, verán, ahora sí ponemos así mismo con ustedes esto rápido, ¿no? Porque ya vimos, pero necesitan siempre reconocer, ¿no? Y recordar más que todo. Ya ponemos como título, repito, verán, su deber que les voy a subir en la tarde es sobre esto, ¿no? Lo que acabamos de ver. De ahí sobre lo que vamos a ver este momento, sobre eso todavía no. Ponemos como título medidas de posición. Medidas de posición. Ya, medidas de posición. Y ahí vamos copiando y analizando, ¿no? Dice definición, llamadas también medidas de tendencia central. Nos dicen las medidas de posición, llamadas también medidas de tendencia central. Dice que yo esto determino a partir de los datos que nos dan, ¿no? A partir de nuestra información. Y que nos dan la idea de la localización del centro de nuestros datos. Ahí irán copiando, ¿no? Por eso es la definición. Ahí les dice que recibe el nombre de medida de tendencia central. Sí, nos da más o menos una idea de los datos que se encuentran ubicados en el centro de nuestra información. Y ahí dice que las medidas de posición se clasifican en 3 grupos. Y el primero dice el promedio o también llamado media aritmética. El promedio o también que se conoce con el nombre de media aritmética. Otra medida de posición tenemos la moda.
Y la otra, la media aritmética. La mediana. Promedio, o llamado media aritmética, moda y mediana. Son las tres medidas de posición, o también que les llaman medidas de tendencia central. Ya ponemos como subtítulo promedio. Y esto es sencillito, ¿no? Que ustedes cuando sacan el promedio para las notas de sus respectivas materias, ¿no es cierto? ¿Qué hacen? Suman todos los datos y dividen para el número total de datos. Ahí dice la definición, ¿no? Para determinar el promedio, coma, de varios datos, se suman todos los datos y se divide el resultado para el número total de datos. Ahí pondrá bien apartado la X media, ¿no? Eso se representa al promedio, con una rayita encima de la X, ¿no? Eso significa el promedio. No se olviden, para determinar el promedio se suman todos los datos y esto se divide para el número total de datos. De observen lo que dice ahí, que si nuestros datos se encuentran en una tabla de distribución de frecuencias, para determinar o hallar el promedio, dice que se procede de la siguiente manera. Repito, dice, ¿no? Que si nuestros datos se encuentran en una tabla de frecuencias, dice que para determinar nuestro promedio se procede de la siguiente manera. Dos puntos aparte. Ahí nos dice que se añade, del paso número 1, ¿no? Dice que se añade una columna a nuestra tabla. Se añade una columna a nuestra tabla. Y dice que en esta tercera columna o la columna que nosotros vamos a añadir, ¿qué se ubica? Se va a ubicar la multiplicación de cada dato por su respectiva frecuencia. Vean que ahí está clarita la definición, ¿no? Se añade una columna a nuestra tabla en donde, ¿qué va a ir en esta columna? El resultado de multiplicar cada dato, y ahí está entre paréntesis, ¿no? Si estuviera con intervalos, dice por el promedio del intervalo, ¿sí? Y eso por su respectiva frecuencia. Ya cuando hagamos ejercicios, le vamos analizando ahí paso a paso, ¿no? Ya para poder seguir, les repito, se añade una columna a nuestra tabla en donde va el resultado de multiplicar cada dato. Si es la tabla sencilla, el dato por su respectiva frecuencia. Pero si nos da con
una tabla con intervalos. Entonces, dice que yo al promedio de mi intervalo le multiplico por su respectiva frecuencia. Con todo eso digo ya en los ejercicios, de ahí analizamos. Siguiente. Paso 2. Dice que se suman todos los resultados de la tercera columna. De la columna que añadimos, ¿no? Sumamos todos los resultados. Se suma todos los resultados de la tercera columna. Siguiente. 3. El promedio es igual a la suma de la tercera columna dividido para el número total de datos. El promedio es igual a la suma de la tercera columna dividido para el número total de datos. Y ponemos ejemplo. Y ya vayan copiando, dice ahí, ¿no? Ejercicios de aplicación número 1. Dice, determine el promedio, coma, en base a la siguiente información. Determine el promedio en base a la siguiente información. Determine el promedio en base a la siguiente información. Hola, verás, a mí ya verás. Verás, es que ellos a nosotros nos retienen. Ya. Verás, a nosotros nos retienen el 1 o el 2%, o sea, el 1% nos retienen por bienes y el 2% por servicios. Entonces, si nosotros les vendimos licencias, ellos nos retienen el 1% porque las licencias son consideradas activas. Pero
pero si les vendimos algún servicio, ellos nos retienen el 2%, normalmente. En abril cambiaron los porcentajes. Sí, podemos ya continuar. A 1.75 y 2.75. Entonces, Sí, ellos licenciada. Ya verán, aquí pilas, verán, que no vayamos a avanzar, pero con todo esto, con esto continuamos, ¿no? Pero, verán, aquí mismo en su tabla, ¿sí? En su tabla, ¿qué nos dice si es que la información yo recibo en una tabla, ¿no es cierto? Que está aquí. Pero esta tabla, observen, es con qué? Con datos agrupados, ¿sí o no? Lo que acabamos de trabajar nosotros. Y entonces, aquí verán, ustedes van a añadir, ¿sí? Se ven a la flechita, ¿no? Añadimos una tercera, ¿qué? Una tercera columna, ¿sí o no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí me van escuchando, ¿no? Sí, Sí, licenciada. dicen. Añadimos la tercera columna y aquí va a ir, aquí en esta partecita, ¿no? Va a ir el dato que vamos a llamar X, ¿sí? Por F, que sería nuestra frecuencia. Y ahí ustedes van llenando, verán. Y en la parte teórica, vean ahí qué era que poníamos. Dice que en mi tercera columna, que va a ser X por F, dice que era igual a qué? Al dato por su respectiva frecuencia. Si es que fuera una tabla normal. Pero aquí observen que mi tabla es con qué? Con intervalos, ¿no es cierto? Entonces ahí qué dice? El promedio del intervalo. Así es que ustedes ya en base a la definición de promedio, aquí mi intervalo va de cuánto a cuánto. De 10 a 12. Ya, ¿no es cierto? ¿Cuántos datos tengo? Tengo 2 datos, ¿no es cierto? El promedio, ¿qué decía que es el promedio? A la suma de esos 2 datos dividido para cuánto? Para 2. Ese es el promedio. Entonces, el promedio de mi intervalo de 10 a 12, ¿cuánto sería? 11.